Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de evangelismo. Evangelismo, como ustedes han podido ver, es una materia muy importante que nosotros tenemos que estudiar para poder, de alguna manera, ¿verdad?, hacernos conciencia nosotros mismos de la tarea que Dios nos ha dejado. No solamente a nosotros mismos, sino que también poder enseñar a otros. En esta materia vamos a ver algunos detalles siempre importantes del evangelismo. Yo sé que algunos ya se mueven en ese ambiente y de verdad que es una bendición porque van a otros lugares a predicar, a llevar un mensaje, a llevar una palabra, pero también hay detalles importantes que vamos a aprender acá en evangelismo, que probablemente ustedes ya lo hagan, qué bendición, que probablemente no, qué bueno porque podemos incorporarlos, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora acerca del evangelismo personal. Según nuestra separata, dice es conversar con una persona y anunciarle las buenas nuevas de salvación. Hacerle ver que sin Dios está perdido y que su alma será condenada al infierno. Eso es lo básico, pero como ya les he dicho en videos anteriores y en clases anteriores, nosotros no podemos llegar de una sola vez diciéndole a la gente, mire, si usted no quiere de Dios, se va a ir al infierno. Porque la gente lo que va a hacer es va a tomar una actitud de, es como, no tenemos una garantía de que esa persona va a decir, pues sí, sí quiero recibir a Cristo. Vamos a tener a veces actitudes como, bueno, ni modo, está bien, no hay problema. O sea, una actitud de indiferencia hacia esas palabras que nosotros podamos dar. Entonces tienen que ser las palabras adecuadas en el momento perfecto. Y para eso, como ya también hemos aprendido acá, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a nosotros y llevar esa palabra a las personas que lo necesitan. El evangelismo personal entonces es conversar con una persona de las buenas nuevas de salvación, haciéndole ver que está perdido y que si no conoce o si no recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, su alma va a ser condenada al infierno. Dice acá, bíblicamente el término evangelio tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. El Salmo 96 hace eco de esta buena nueva, donde dice, proclamad día tras día la buena nueva de su salvación. Decid por las naciones, el Señor es Rey. Cristo vino a este mundo, dice, solo temporalmente. Su misión fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo se recuerdan que eso lo menciona en Lucas 19:10 y es uno de los versículos que se usan normalmente para poder evangelizar a alguien. Dice que para esto Jesús tuvo que hacerse carne, habitar entre los hombres y andar el difícil camino del Calvario. La misión primordial de la iglesia de hoy en día es evangelizar al mundo entero mediante la predicación y la enseñanza del Evangelio del Nuevo Testamento. Las últimas palabras pronunciadas por Cristo a sus discípulos antes de partir de este mundo fue la orden del día para su iglesia, lo que fue para la iglesia de entonces y lo es para la iglesia de hoy. Básica y esencial que todos los que estudiamos esta materia de evangelismo tenemos que memorizar este versículo. Son dos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28 del 19 al 20. Desde ya le digo, este es un punto del parcial que pronto vamos a tener. Así que lo primero que yo le voy a preguntar va a ser este versículo y que me lo pueda decir de memoria, con todas las pautas, comas y todo lo demás que lleve. Oye, porque es necesario que nosotros conozcamos no solamente la palabra así de, sí, por ahí dice, no, que la podamos decir. Entonces es básico, desde ya le digo, Mateo 28 del 19 al 20 es la primera pregunta que yo le voy a hacer el día del primer parcial que próximamente va a ser la otra semana. Esta es la última clase que va a abarcar el parcial. Luego ya le voy a enviar las indicaciones este fin de semana para poder realizarlo. Dice, la iglesia tiene la obligación y el sagrado derecho de evangelizar. Cada cristiano debe comprometerse con la labor de la evangelización. Debemos puntualizar que la evangelización brota de un carisma.
de una pasión por las almas y por anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto nace en el corazón que obedece a la voz de Dios. Dice que tiene que haber un carisma, tiene que brotar. Hay gente que le dice, ay, no, mire, eso de andar hablando con otra gente a mí no me gusta. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A veces quizás no es necesario ir a la calle a buscar a alguien. Tenemos gente en nuestra familia de que nosotros podemos evangelizar. Dice, si bien es cierto, la evangelización es un mandato, no todos obedecemos la orden dada por Jesucristo, ya que la evangelización es un proceso complejo que implica la renovación de la naturaleza humana, el testimonio y la proclamación pública del mensaje de salvación. Esto quiere decir que la persona que evangeliza tiene que dar testimonio público por medio de sus actos y palabras. Y quizás esta es una de las razones por las que muchas personas no evangelizan, ¿verdad? Porque no podemos evangelizar en nuestra propia colonia. ¿Por qué a veces no podemos hacerlo? Porque nosotros no hemos dado un buen testimonio. ¿Por qué no podemos evangelizar en nuestra familia, en nuestros círculos más cercanos, nuestros tíos, primos, sobrinos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque quizás a veces no hemos dado buen testimonio. Si tenemos el buen testimonio, entonces ellos van a escucharnos cuando nosotros hablemos de Dios. Luego dice, el evangelismo personal es un mandato del Señor Jesucristo. Es el método bíblico para llevar el mensaje a toda persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Es el trabajo principal de la iglesia y el medio de traer almas a Cristo. ¿Por qué debemos de preocuparnos por este tipo de evangelismo? Dice que la iglesia evangélica se ha debilitado en su testimonio. Mire, de verdad que cuando yo leí esto, lamentablemente es cierto. Porque hemos escuchado, yo creo que no soy la única que ha escuchado eso, pero que le dicen, mire, ¿quiere acompañarme a la iglesia? No, es que mire, la gente que va a su iglesia de verdad deja mucho que desear. No, si es que ahí va fulano. Personalmente me han dicho, mire, ahí va un familiar de mi esposo que viera cómo ha hablado de mí. Entonces, no sé qué hace ella ahí metida y cómo quiere que yo vaya a la iglesia. A veces son excusas que también la gente pone y nosotros como iglesia, ¿verdad?, le facilitamos muchas veces el hecho de que no puedan asistir, porque nuestro testimonio muchas veces no ayuda a que otras personas se acerquen y busquen de Dios. Estamos hablando del testimonio que la iglesia evangélica tiene muchas veces y la gente generaliza. Porque no dice nada más una iglesia, sino que dice los cristianos, los evangélicos, los hermanitos. O sea, ahí vamos todos, pues no es que una iglesia comete un error y esa iglesia queda nada más estigmatizada. No, estamos hablando que es toda la iglesia completamente. Si bien es cierto, dice que tenemos en la actualidad un crecimiento numérico de cristianos, tenemos una decadencia en valores morales y éticos de la sociedad. Es aquí en donde surge la siguiente pregunta. ¿Por qué si la iglesia creció, la sociedad no fue afectada? Buenísima pregunta, ¿verdad? Dice, al contrario, junto con el crecimiento también aumentó la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción, etc. Es necesario entrar a una revisión de nuestro trabajo evangelizador. Y yo creo que hay muchos cristianos ahora en día, en serio, de verdad, pero como dice acá, también ha aumentado la cantidad de personas que están lejos de Dios. Entonces tenemos que ver qué trabajo, este trabajo lo hemos estado dejando como por ahí, ¿verdad? Que otros lo hagan y no nosotros. Dice, cuando revisamos este fenómeno vemos que la iglesia perdió terreno al dejar esta tarea a los medios de comunicación, a estrategias sociales, a la visión piramidal, ministerios de renombre, visión por un llamado a las naciones, etc. La pregunta sigue siendo, ¿por qué ocuparnos del evangelismo? 1, porque el Señor Jesús lo ordenó, Marcos 16:15. Porque tenemos una responsabilidad y una mayordomía sobre las cuales tenemos que dar cuenta a Dios. Todos vamos a dar cuenta a Dios de eso. 3, porque es un privilegio, nuestro privilegio. No hay ángeles acá llevando las palabras, ¿verdad? Porque yo creo que si los ángeles pudieran venir y hacerlo, lo hacen. Pero ese privilegio nos lo ha dado Dios a nosotros.
Dice acá, porque el mundo está perdido. Primera de Juan 5, del 19 al 20. Y porque todos los creyentes en el Señor son llamados a este ministerio. Y 6, porque en todo lugar hay almas necesitadas. En las cárceles, en las calles, en todo lugar siempre va a haber alguien necesitado. Cuando yo voy en un bus o microbús o lo que sea que uno se sube en el transporte público, y a veces veo en la calle súper temprano unos rostros que de verdad necesitan muchísimo de Dios, porque tan temprano y van con el rostro así como cabizbajo, como tristes. Hay otros que se ven enojados, se ven furiosos. A eso agrégale pues sí todo el caos vehicular que hay ahora en día. Pero hay mucha gente que de verdad, especialmente a veces he visto gente que está en las calles sentada. Y ya le he dicho a Dios en más de alguna ocasión, Señor, provéele alimento a esa persona este día, Señor, que pueda alimentarse, que pueda tener un sustento, ¿verdad? Porque probablemente hay gente, no podemos juzgarla, que ha pasado situaciones difíciles en su familia y su familia no se ha querido hacer cargo de ellos o simplemente ellos se fueron, no sé, la verdad. Pero yo creo que hay mucha gente necesitada de Dios en las calles, en las cárceles, pues ya no se diga, ¿verdad? Hay mucha gente que sabe que ha cometido errores y que estar en un lugar encerrado pues no es fácil, y esa gente también necesita escuchar una palabra de aliento de parte de Dios. ¿Y qué ventaja, veamos ahora, tiene el evangelismo personal? Dice que es adaptable a las condiciones y necesidades del individuo, que no se alcanza con un mensaje público. Ha tenido éxito donde otros métodos han fracasado y es el mejor método para ganar las almas. Lo que no se logra por medio de un sermón se alcanza por el contacto personal, ¿verdad? Porque un pastor puede predicar y tener una campaña evangelística, y hay mucha gente que no se acerca y que no busca de Dios porque siente de que hay demasiada gente, que la gente se le queda viendo, pero no es lo mismo que nosotros vengamos y nos acerquemos a las personas para poder hacerlo. Luego tenemos algunos impedimentos del evangelismo personal, es decir, ¿por qué no lo hacemos? Uno es por temor, otro es por falta de oración y otro es porque nosotros, ¿verdad? Nosotros los que debemos de llevar este evangelismo personal tenemos pecados abrigados secretamente, ¿verdad? Y decimos, no, hombre, si yo estoy mal, ¿cómo le voy a ir a otro, ¿verdad? Pero eso lo sabemos usted y Dios, ¿verdad? O sea, Dios y yo sabemos cómo estamos y a quien tenemos que acudir para pedirle que nos ayude a poder hacer las cosas de la mejor manera. Luego también tenemos que nosotros no lo hacemos a veces por ignorancia de la palabra de Dios, por egoísmo, por amor a la comodidad propia. Esta parte, de verdad, ese punto 5 me hizo recordar que a veces no lo hacemos justo por comodidad. Es como que, no, mire, fíjese que es mi familia y yo quiero tener la fiesta en paz. No sé si usted ya ha dicho eso, pero algo podemos hacer. Pedirle a Dios dirección, Señor, guíame, y yo lo voy a invitar a tomar un café, yo lo voy a invitar a comer, lo voy a invitar a mi casa, hablamos de algunas cosas, menciono un poquito de la Biblia, nada más 2-3 minutos y ya. Entonces ver cómo poco a poco la semilla de la palabra puede ser sembrada en las personas. Muchas veces también tenemos esta indiferencia, de verdad que la indiferencia hacia lo que le pueda suceder a otra persona y es algo con lo que debemos de luchar, porque nosotros tenemos que preocuparnos por eso, porque hay mucha gente que necesita de Dios en muchos lugares, y si nosotros tenemos esa falta de preocupación por los perdidos, creo que debemos examinar nuestras vidas y decirnos, Señor, en realidad amo a mi prójimo, ¿verdad? Porque esa es parte de los mandamientos, ¿verdad? Que Dios dejó y que resumió en 2, que lo amáramos a Él y amáramos a nuestro prójimo, y ahí estaba todo resumido, ¿verdad? De 10 lo pasó a 2, y creo yo que es algo que nosotros podemos examinar. Dice que la indiferencia desaparecerá, ¿verdad? Si consideramos que las declaraciones de Dios son con referencia a los perdidos, el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo. El amor de Dios es demostrado por el sacrificio de sí mismo en la cruz por los pecadores,
y sé el terrible destino de los que rechazan a Cristo. Y eso debería de motivarnos a nosotros a que otras personas conozcan de Dios. Saber a dónde van a ir a parar si no conocen de Dios. Gracias por estar acá y nos estamos viendo en una próxima clase. Estén atentos porque estaré enviando las indicaciones para el parcial que tenemos la próxima semana. Dios les bendiga.